Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí una noche en Playa del Carmen. Vamos a comenzar este recorrido en la playa de la calle 38, ese centro gastronómico hermoso. Así que bueno, vamos a ver cómo es Playa del Carmen de noche, con las luces encendidas, que es muy diferente a lo que es de día. Muy bello, realmente. ¿Vamos? ¡Vamos! Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Te gusta con Marley Camar? No, gracias. La calle 38, un centro gastronómico precioso, con mucha vegetación, muy exuberante. Así que, bueno, iluminado la noche es muy lindo, la verdad. Hola, gracias. Cacao Mizari. La Juan Margaritas con escaleras. Bienvenido a la perla, amigo, adelante. Nada que hacer, pues, ¿no? Acá hay un cenote impresionante. Que cruza la calle
y llega hasta el otro lado a otro restaurante que hay. Lo filmé en el video de día, mírenlo, realmente impresionante. ¿Ven? Ahí se ve el agua, pero está más profundo para allá. Lo filmé en el video del mediodía. Miren qué bonito. Miren este Mercedes, ven, con venecita y madera. Y acá otro Mercedes-Benz. Parece que lo regalan los Mercedes-Benz. En esta entrada que hay. ¿Y esto? Ah, qué bonito. Está medio escondido esto. Un lindo paseo. No tiene locales cerrados.
acá salimos a la Quinta Avenida y vamos a ir hacia el centro desde aquí. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Oh, here's my friend. Look my work. Custom coins. And make my friend. Look this. Look free. Mira, custom coins. No me hables en inglés. Ah, en español. Entonces más barato, amigo. Arte dentro de la moneda. Todo Muy trabajado lindo. a mano, amigo. Muy lindo. Así es, amigo. Bueno, bonito y barato. Qué trabajo, ¿eh? Sí. Algo diferente, amigo. Muy lindo. Así es, en un collarcito, en un llaverito, mire. Precioso. Collar o un llavero. Como este, mire. Muy lindo. Todo Muy hecho a mano. Muy lindo trabajo, la verdad lo Gracias, felicito, ¿eh? gracias. ¿Cuánto sale? En 300 pesos, amigo. 300 Sí, pesos. 300 ¿Esos serían pesitos. dólares? 16 dólares. 16 dólares. Sí. No es caro por el No, trabajo no que mucho. tiene. Muy lindo. Sí, amigo. Gracias, ¿eh? Sí. Adiós, suerte. Va. Hola, ¿cómo va?
corazón, yo no te tengo, es una obsesión. Porque tú me vuelves loca de amor, tú me provocas corazón, yo no te tengo, es una obsesión. Loca con tus besos, loca con tu amor, loca tú me tienes, loca de pasión, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, loca el corazón. Loca con tus besos, loca con tu amor, loca tú me tienes, loca de Llego a mi casa media hora, a ver si hablamos, ¿Son argentinos? Haciendo un walking tour acá, desde Mar del Plata para... ¿Todo bien? ¿La están pasando lindo? Esquel, Chubut somos. Ah, ¿de Esquel? Ah, buenísimo. Conozco Esquel. Muy linda ciudad. Muy linda ciudad. Me gusta mucho el camino de los altares. Ah, los altares, las plumas. ¿Arreglaron la ruta ya o sigue destruida? Más o menos. Porque quise ir el año pasado y no pude. La están arreglando, pero de a poco. Bueno, suerte Suerte. chicos, buen provecho. Gracias. Chao. Hola. No, gracias.
Hola. Bien. Escuché un piano Fender y me encanta el piano Fender. El piano Fender para el mejor pianista del mundo aquí. All your life, perfecto. Just all your life for this moment. Let's go. Enjoy, guys. Enjoy, Kansas. Remember, people, 10 o'clock we're gonna have our salsa night, our salsa bath. A las 10 de la noche llegamos a otra noche de salsa. Me bugué, gordo, me bugué. People, I'm looking for beer drinkers. Bebedores de cerveza. I'm looking for beer drinkers. Let me know for all the beer drinkers, all the alcoholic, because I have a drink for you. Ahí están bebedores de cerveza, porque tengo como próximo de ustedes. Beer drinkers, un abrazo. All of you.
Argentina. Ah, Argentina, campeones del mundo, ¿eh? Claro, sí, sí. ¿Ustedes cómo se preparan para el Mundial? Recién llegaron. Hace un tiempito ya. México gana este año. Muy bien, bueno, me alegro. Ojalá, ojalá. No, no se crea. Argentina va a ganar de nuevo. No, no sé, no sé. Espero que sí, a pero... Messi. Espero que sí, pero son muchos equipos este año. Sí. ¿Eh? Esperemos que sí, a ver cómo se pone. Cuídese. Chao, suerte. Muy bien las chicas, las vi bailar, excelente, Chao. Hay una invasión de hombre araña. ¿Y esto qué es? A ver. ¿Se puede pasar? Alta joda acá, pero todavía no ha empezado.
¿Cómo andamos? Hola Juan Pablo, ¿cómo andamos? chicos? ¿Todo bien? Todo bien, aquí estamos. Esto que se ve aquí. en la Otro entrada- cordobés, ¿no? Oh, por supuesto. ¿De dónde eras vos? De Carlos Paz. Ah, bueno. Precisamente, de un barrio que se llama Colinas. Ajá. Che, explícame a ver un poquito acá el tema del tequila. Como, mirá todo lo que tenés acá. Qué bárbaro. ¿Estos que son todos diferentes tipos de tequila? Claro, el tequila particularmente tiene tres tipos. Que ven aquí, los tengo más organizados. Que son lo que es tequila blanco, Sí. el tequila reposado y el tequila añejo. Ajá. La diferencia entre estos tequilas realmente simplemente es el tiempo que están en el barril. Ajá. El blanco es destilación a botella, eso es el más puro, se utiliza para shot y para cócteles, Sí. se mezcla, es el de las fiestas, digamos. Usualmente son los más baratos. Ajá. Y luego vienen los añejos, que estos ya son similares a los whiskies. Claro. Pasan años en el barril, absorben mucho sabor de la madera, muchas propiedades. ¿Cuántos años más o menos? Toma. El tequila añejo es de entre 1 a 4, si tiene más de 4 años se llama extra añejo. Ajá. A diferencia de un whisky, un tequila no se puede añejar por más de 12 años. No existe. Se van volviendo caramelos y son intomables. Ah, está bien. Y esto es lo que se denomina reposado. Pasa en el barril de entre 2 meses al año. Ah, bien. Es la bebida más tradicional de México y es lo más tomado a nivel mundial. Ustedes son Productores. productores. Ujú. Ujú. Nosotros tenemos una destilería que se llama La Guirreña, se encuentra en Tequila, Jalisco. Tequila es el pueblo, así se llama. Ajá, Ahí mira. es donde nació la bebida, particularmente todas las botellas. Podrán ver que aquí tiene su destilería, sus calles, su código postal y que dice Tequila, Jalisco, porque Tequila es el pueblo. ¿Hay muchas marcas de tequila? Existen alrededor de 250 300 marcas diferentes. En tequila particularmente todo el mundo es productor, todo el mundo hace su propia bebida. Ajá. Es algo muy similar. Aquí particularmente en la tienda se juega mucho con la madera, los sabores y las notas que uno puede conseguir Sí. mezclando esto. Particularmente son los tres más vendidos, que son este que es mi favorito, lo ofrezco siempre. Sí. Este es el más vendido de la tienda y el Don Quico. Esta es una selección de reposados que son los que más se mueven usualmente, que son barril de roble americano, lo que le da un sabor más a vainilla, a vainillado. Esto es un roble italiano, lo que lo hace más seco, pero cítrico, Ujú. no tan dulce. Ajá. Y esto es un barril de bourbon, como un whisky, Ah, que lo mira. hace más picoso. Perfecto. A medida que pasan los años en el barril, obviamente su precio aumenta. Claro, claro, obviamente. Ese particularmente, ¿va a probar uno? Bueno, ya que estamos. En esta tienda tenemos muchas cosas, particularmente estamos acostumbrados a hacer catas, tours. Este tiene un parecido al whisky, ¿no? Sí, es que el tequila es una bebida que gana muchas propiedades como el whisky de la madera. Claro. Algo muy particular, aquí están los pasos para fabricar un tequila. Sí. La planta, que es como un cactus gigante con espinas, Sí. de una imagen más clara, así como esta, Sí. tarda de entre 6, 8 a 10 años en crecer. Mirá. Eso. Una planta, cuando está totalmente crecida, llega a pesar alrededor de entre 50 y 60 kilos de pura agua, porque es un cactus. Esta planta se le quitan las espinas y se los lleva al horno a cocinar. Claro. Son Bien. plantas enormes. Sí, se cocina con vapor de agua y luego viene el proceso donde se muele. Se Bien. muele y se lo coloca en barriles gigantes donde se hace el proceso de fermentación. Sí, sí. Tras esto viene lo típico en cualquier bebida, un proceso de destilación donde se quema la bebida y luego el reposado en los barriles. Reposado. Cuando es blanco solamente es destilación a botella, no tiene Ah, tiempo ok. de barril. Claro. Por eso suele ser lo más puro. Pero en el tequila pasa algo diferente. Existe lo que es el plata Sí. y el blanco. Sí. Estas dos, la diferencia es que cualquier bebida de tequila que diga plata es porque tiene una destilación extra y suelen ser más puros. Ajá. Bien.
En cambio los blancos suelen ser más suaves. Está. El tequila cuando es puro, 100% agave, suave, no quema. Porque en realidad de la No, la verdad que el que tomé recién no. no quema para nada. Usualmente es muy común que la gente llegue y piense que lo va Sí, no, para nada. ¿Y aquellos, perdóname, qué es? ¿De coñac? No, estos son tequila de sabores, los llamamos. Mira. Mal dicho también, pero son licores en realidad. Son licores. El tema es que estos licores... Café, chocolate, pistacho, cajeta, mango. Ajá. Estos tequilas son naturales Sí. y se hacen con tequila. Un licor, cualquier tipo de licor que encuentres en el mundo, usualmente están hechos o de ron o de licor de caña. Estos están hechos de tequila y están hechos en tequila mismo, Claro. en la guirreña, nuestra Claro. guirreña. El de café particularmente es el que más se vende, 100%. Estos tequilas son naturales y se hacen con miel de agave, no tienen ningún tipo de azúcar química o agregado. Son súper ricos. Muy bueno. No sé cómo voy a seguir firmando. Muy bueno. Lo que sí son suaves, todos Sí. súper suaves, ricos, pero son fuertes. Ajá. No quita el hecho que tengan una alta graduación de alcohol. El tequila va de entre el 30 al 40. El que probaste ahora tiene 30, pero usualmente la gente prueba de 35, 38. Escúchame, ¿y qué precio tiene, por ejemplo, la botella que sale directamente de la destilación y la que tiene tiempo de añejado? Blanco, reposado y añejo. Particularmente un tequila blanco, este particularmente cuesta 600 pesos. Y este cuesta 850. La Mexicanos. Sí. ¿En dólares cuánto sería? Para que te des una idea, Más o menos. aproximadamente 35, 40. ¿Dólares? Sí. 50, 52. Ok. Aquí la diferencia de precios no existe casi. Es Claro. 10 dólares. Sí. Ujú. El problema es acá, porque como nosotros lo hacemos naturales, sin químico ni aditivo, nos cuesta trabajo mantener una botella en un lugar sin ganar de dinero. ¿Y este cuánto sale? Una botella como esta ya te cuesta casi el doble, 1.525 pesos, que son como 91, 92 dólares. Claro. Para que te quedes, Claro. para que veas, dividido 17, son 89, 89 dólares. 90 dólares. Claro. Una diferencia de 40 dólares. Qué interesante, ¿eh? Qué bueno. ¿Hace mucho que están acá en este comercio? La empresa esta particularmente ya cumple alrededor de los 8 años. Ajá. Aquí en Playa del Carmen. Yo particularmente tengo 2 años En Playa del Carmen. en la empresa y en Playa del Carmen, sí. ¿Y estás contento en lo personal, digamos, No, en sí, Playa del Carmen viviendo? Se vive súper bien, es un lugar súper tranquilo, se conoce gente de todo el mundo. Seguro. Segurísimo, súper seguro. No Sí. es tanto como hablan, que se dice que pasan cosas malas en México. Sí pasa. Pero no Como en esta todos zona. lados, no pasa cosas. Claro, pero no en esta zona, porque esta zona es súper cuidada y súper observada por el turismo. Sí, Eso es. absolutamente. ¿Esto qué tiene acá? Un gusano. Un gusano. Un escorpión y un gusano. El otro día me mostró una botella con un escorpión impresionante. A ver. Aquí está la degustación, esta está abierta. Y cuando se abre la botella cae el escorpión cae hacia abajo. Esta. Esta es la misma de la degustación. Miren esto. Un escorpión. Qué impresionante. Estos son los escorpiones que si te pican te liquidan, ¿no? Sí, no, esto te manda derechito con Diosito. Mirá vos. La verdad, una explicación espectacular, ¿eh? Muy lindo. Yo no tenía idea cómo era todo el proceso. Creo que mucha de la gente que está mirando el video tampoco. Así que bueno, te agradecemos mucho. Un placer, siempre para servir. Y muy bueno, la verdad, muy rico. Especialmente este de café me encantó. Muy bueno. Muchas gracias. No, por favor. Hasta cualquier momento. Hasta siempre. Chao, hasta luego. Adiós. Chao chicos. Hasta luego.
pasar del tequila seguimos enteros, ¿eh? Cuidado con el perro. My home is your home, my friend. Thank you for your attention. Muy bien.
Sexuales, una pieza
amigos, una larga caminata, un video tremendo. No veo la hora de ponerme frente a la computadora, de poner a editarlo, porque me parece que quedó un video hermoso con unos coloridos impresionantes. Así que bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó este paseo. Si les gustó el video, les pido que den like, suscríbanse al canal, compártanlo, coméntenme qué les pareció este video en particular. Y bueno, como siempre, nos vamos a encontrar en un próximo video, seguramente también aquí en México, en otros destinos que voy a visitar. Muchas gracias siempre por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo. Chao. Hasta la próxima.